hornos o máquinas de alta velocidad trabajando. Y todo eso no es por simplemente una moda. Al carpintero no le importa tanto los colores, aunque obviamente en algunos casos ciertos colores ayudan. Cada cosa tiene una razón de ser en la vida. Entonces, como resultado de toda esta vivencia, los discípulos, el aprendiz de carpintero, de electricista, toma conciencia e interactúa con las herramientas y la materia prima para poder aprender. En este caso, ¿cuál sería la materia prima y cuál sería las herramientas? Bueno, en el caso espiritual, la materia prima soy yo. Tengo que ser moldeado a la imagen de Cristo. Y las herramientas es el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Y cómo el que discipula, el maestro, el instructor, utiliza esas herramientas sobre mi alma para producir esos cambios. Entonces, entendiendo este concepto, aquí podemos echarle un vistazo a esto, ¿no? Mucha gente piensa que discípulo malinterpretado es todo nuevo creyente. Todo nuevo creyente automáticamente se vuelve un seguidor de Jesús, un discípulo. Y no es así, ¿no? El corazón de Dios, su pasión, su visión, su meta, el corazón de Dios es reconciliarse con su pueblo. El corazón de Dios es hacer discípulos que hacen discípulos. Y en este afán, en este deseo del Señor, para que se produzca esta reconciliación y esta vida integral, completa en Dios, necesitamos pasar por esta etapa de aprender a ser un discípulo de Jesús. El discipulado es intencional, personal y para toda la vida. Es un proceso, ¿sí? Intencional no es por accidente, es planeado por la persona que quieres discipular. La persona que va a tomarse ese tiempo para enseñar y para discipular va a organizar su tiempo, quiere impactar, trae cambios a los valores, creencias y estilo de vida del discípulo. Entonces ahí podemos subrayar el trabajo que tenemos, descubrir mis valores, descubrir mis creencias y descubrir el estilo de vida del discípulo para ir moldeándola a la imagen de Cristo, ¿no? Es como una madera en bruto que voy a tornear. Tengo el modelo acá. Este es mi jarrón de madera que voy a hacer. Tengo un pedazo de madera entero completo y lo pongo a la par del jarrón. Y copio la imagen. Comienzo a transcribir a través de la herramienta que es el Espíritu Santo y su palabra y las dinámicas de lectura, oración, memorización, devocional, lectura bíblica, evangelismo, discipulado, tornear esta madera hasta que tome la forma de Jesús. Entonces, para eso tengo que descubrir, acuérdense, nuestra vida es como una pirámide, nuestra vida es como un témpano. Solo el 10% se ve que es nuestra conducta, pero debajo de nuestra conducta hay valores. Pero debajo de nuestros valores, más profundo, están nuestras creencias. El trabajo del discípulo, del discipulador, del que lleva adelante el discipulado es llegar con la palabra de Dios al lugar central de las creencias del discípulo para que luego esas creencias sean modificadas, transformadas, cambiadas, para que generen nuevos valores o reafirmen valores que tal vez ya tenía y producir un cambio en la conducta. Por eso es que no es ideal imponer cambios en la persona. Personal no es solo usando un material, ni es sino parte de una clase. Se trata de individualización de persona a persona. Entonces,
te vas a dar cuenta, hay maderas más duras, hay maderas más blandas, hay texturas en las maderas que tienen una forma y uno tiene que decidir hacia qué lado tornearla. Toda la vida empieza con la salvación y sigue durante toda la vida, aunque se hace diferente. Aún un líder debe ser discipulado de varias formas. Aún nosotros, yo tengo que tener mentores, ¿no? Gracias por la visita de ancianos y líderes de la iglesia, y si otros están visitando. Necesitamos mentores, necesitamos personas con las que pueda yo abrir mi corazón, compartir mis ansiedades, mis preocupaciones, y ellos con la ayuda de la palabra de Dios también me van a ayudar y a ayudar este proceso del discipulado. ¿Cómo fuiste discipulado en tus primeros meses como nuevo creyente? Esta es una pregunta para pensar y quisiera que nos vamos a tomar un par de minutos en esta pregunta y hay otra más que quiero que la puedas ver. Sí, son dos preguntas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el discipulado después de tu discipulado inicial? Entonces, estas dos preguntas, ¿cómo ha sido tu discipulado en tus primeros meses como nuevo creyente? Y vamos a dividir en grupos. Le voy a pedir al equipo que podamos dividirnos en grupos de 2 personas y puedas charlar sobre eso. Y después volvemos a nuestra reunión. Entonces, nos tomamos unos minutitos para charlar de estas dos preguntas. Hermanos, ya los a sus grupos. Excelente. Hermanos, vayan entrando a todos. Les debe aparecer una opción para ir a sus grupos. Así que vayan aceptando. Hermanas, pueden ir a sus grupos. No sé si no pueden. Nikki, yo me salí porque no había nadie en mi grupo, entonces me voy a quedar acá nomás, Ya, pero o no sé, está bien, está bien. si me puedes mandar otra vez, no sé, No te es que tienes que apretar ahí abajito en... en salas de grupo, Sí, ya, pero ahora estás sola. Te sí, voy a pues, mover. ya, si no, aquí nomás, como estoy trabajando aquí nomás, si no. Ya.
Vamos a esperar, hermanos, ya van a ir saliendo de sus grupos. Hermano Richie, no lo escucho. No sé si estaba hablando. La segunda pregunta no la pude anotar. ¿Cuál es? A ver, creo que estaba aquí. Ay, hermano, ahorita va, seguro el hermano Javi va a compartirla. Mil disculpas, estaba viendo aquí lo de los grupos y no estaba tampoco muy atenta. Sí, Ay. me he salido rápido nomás porque, o sea, ni siquiera... Tiempo. Muy bien, ¿cómo les ha ido en sus grupos? Me gustaría escuchar unos 2 o 3 que hayan respondido, especialmente esta última pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el discipulado después de tu discipulado inicial? ¿Qué crees que han hecho contigo que no ha sido discipulado? Si puede compartir alguno. Y la otra es, ¿qué ha producido un impacto en tu vida al entender el ser discípulo? Si te animas a compartir. Sé que somos tímidos los paseños. Yo puedo compartir. Javi. Ajá, sí. Ya. Ok. Bien, en el caso, bueno, me tocó compartir con Daniel Martínez 2 diferentes casos. Él no tuvo un discipulado, yo sí, pero en mi caso era interesante porque cuando yo conocí al Señor, la persona que me llevó a los pies del Señor se perdió y empecé a estudiar con un testigo de Jehová. O sea, vinieron a mi casa y empecé a estudiar, pero había muchas cosas que chocaba, yo no conocía absolutamente nada. Pero cuando yo lo encuentro a este hermano que me dirigió al Señor, le comparto lo que estaba estudiando con este amigo testigo de Jehová. Yo le digo, tengo cuestionamientos, hay cosas que no estoy de acuerdo y bueno, ¿qué opinas? Entonces me dice, no, ellos no creen en Jesucristo como Dios. Entonces ya él me dio el tiempo y estuvimos, me discipuló durante, no mucho tiempo, pero ese tiempo que me dedicó realmente para mí ha sido de gran bendición, me abrió los ojos, me direccionó y después ya cuando yo ya podía ir a buscar la palabra de Dios y me iba a una reunión, a otra reunión, ya, y después comencé a caminar. Pero realmente ha sido de gran bendición la discipulado. Gracias, Juan. Gracias, querido hermano Juan. ¿Alguien más? ¿Qué cosa ha vivido tal vez? Ajá, sí, adelante. Bueno, en realidad, sí. Yo fui discipulada a través de un estudio bíblico que duró más o menos 2 años. Estudiamos el libro de Romanos y a través de ese estudio bíblico realmente fue una bendición porque pudimos porque fuimos varios en ese estudio bíblico, que pudimos entender a detalle cuál es la teología de la salvación, de todo, porque eso se explica en Romanos. Y a través de eso pudimos entender, y yo particularmente pude entender todo lo relacionado con la salvación, la redención, la predestinación, con lo que tenía un problema tremendo, digamos, que pensaba que Dios era injusto, totalmente injusto, pero gracias a ese estudio bíblico entendí que no era así. Eso me impactó bastante, ¿no? Porque como que era un poco rebelde en ese sentido, y necesitaba que me explicaran versículo a versículo qué significaba todo. Y eso ministró mi vida, obviamente. Gracias a eso pude yo
entender más claramente otros pasajes de la Biblia, y también creo yo que el Espíritu Santo ha obrado y en mi vida, y creo que también he podido ser instrumento a otras personas. Eso. Muchas gracias, querida hermana. Bueno, así es un desafío poder, gracias por los que han compartido, por amor al tiempo, va a haber, tenemos un poquito que avanzar, pero tenemos que entender que el discipulado durante los primeros meses es diferente a los de los años posteriores. En la primera etapa, a veces nos enfocamos en una estructura muy doctrinal y estructurada en información, y no balanceamos el conocimiento con la práctica. La práctica, un consejo bien práctico es el tema de aprender a vivir por fe. Es un concepto que sabemos que el justo por la fe vivirá. Y aunque la palabra de Dios lo marca y lo enseña, vivir por fe es dependencia en oración, tomar decisiones por la guía de Dios. Y son herramientas muy básicas en el aprendizaje de esta nueva vida en Cristo, que tiene que el nuevo creyente ponérsela para depender de Jesús y no tanto del maestro, del que lo discipula. Entonces, es muy importante. Seguimos creciendo como estudiantes y también en nuestra relación con Dios. Este es el proceso que va a llevar el discipulado. Vemos aquí el ejemplo de Timoteo. Miren lo que dice Timoteo. Podíamos ver que tenía un mentor, un maestro, que era Pablo. Pablo vertía su vida, su corazón, la fe, el andar por fe, el tomar decisiones en obediencia a Dios sobre él. Y después Timoteo era el receptor y compartía con otros, tenía un discípulo para hacerlo. De la misma manera nosotros tenemos que buscar. Acá vemos el ejemplo de Ananías, Priscila y Aquila. Se involucraron en capacitar y discipular a un líder potencial. Ese fue Apolos. En Hechos 18, 26, vemos, dice, pero cuando le oyeron a Apolos, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exhaustivamente el camino de Dios. Y ese es parte de este proceso de exponer la palabra de Dios. Entonces, en esta primera parte estamos tratando de entender realmente en profundidad qué es ser un creyente y qué es ser un discípulo. ¿Qué es ser un creyente y qué es ser un discípulo? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Quiero que prestes atención a este video. Tal vez lo has visto antes, pero presta atención. Vamos a usarlo como una pequeña herramienta para nuestro análisis. El portal que edificará tu vida. www.mialianza.org. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas.
El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en paz. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús. Alianza Cristiana y Misionera. Grupo Chipote. Muy bien. Entonces podemos ver de este video claramente la diferencia. El discípulo es muy diferente al creyente. Y hay varias pautas para poder hablar y compartir sobre este tema. Hay mucho para definir, pero personalmente uno puede tomarse el tiempo y analizar, ¿no? ¿Hace cuánto soy discípulo y desde hace cuánto soy creyente? Y eso nos va a ayudar a pensar qué pasos he dado y qué me ha llevado a ser un discípulo. Un paso ha sido la obediencia, un paso ha sido involucrarme, un paso ha sido comenzar a descubrir mis dones y talentos y usarlos para la gloria de Dios. Un paso ha sido dejar de esperar solo recibir y comenzar a entender los propósitos por los cuales Dios me diseñó. Y todo esto tiene que ser acompañado con alguien que camine a nuestro lado. Y la persona que camina a nuestro lado tiene que ser intencional. En nuestro caso, los que caminamos al lado de los nuevos creyentes, tenemos que ser intencionales en descubrir estas áreas del nuevo creyente. Ponerse una plataforma de bases bíblicas, los cimientos. Pero sobre esos cimientos, ver el diseño del discípulo y comenzar a ver la obra de Dios. Dios está trabajando en su vida. Esta frase me gusta aquí en Mateo 24. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Parte de ser un creyente, un discípulo, es comenzar a pasar persecución, sufrir persecución en nuestra vida cristiana. La fe tiene un alto precio y cuesta. Y muchos dicen cuando se emocionan, porque somos latinos en eso,
y pensamos que, yo estaría dispuesto a morir por Jesús, y se anima uno y está dispuesto. Y pareciera que nuestras emociones nos están llevando a esa pasión, ¿no? Pero ¿moriríamos por Cristo? La pregunta tal vez más difícil, ¿viviríamos por Cristo? ¿Por qué estas dos preguntas? Es más fácil morir por Cristo una vez que vivir por Él cada día. Ser un mártir es cuestión de minutos, a veces horas. En algunos casos, presos cristianos en la China, meses y años. Pero continúan siendo aún en medio de esa persecución, todavía no han muerto, en medio del sufrimiento, discípulos. Que ser discípulo es cuestión de toda la vida. Entonces, mártir de unos minutos versus discípulo de toda la vida. Y eso tal vez es a la conclusión que tenemos que llegar. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El tema de seguir al Señor no se puede separar de negarse a uno mismo. Tomar la cruz e ir y hacer discípulos. Y negarme a mí mismo va a ser despojarme de esa naturaleza que tenemos egoísta, que no nos permite madurar o crecer. Hay algunas actividades que me gustan hacer, que no quiero dejar. Esta es una tal vez de las áreas donde más nos cuesta morir para poder vivir para Cristo. Tengo que morir a esos gustos y placeres a veces para vivir para Cristo. Hablar de Cristo a veces es la pregunta. Quiero hacer eso para Jesús, pero mis amigos o familia no lo van a entender. Y está este juego de soy discípulo, me juego por Jesús o prefiero ser solo creyente y mantenerme en el molde. ¿Qué pasaría si no les caigo bien? Van a burlarse de mí. Y a veces eso está impidiendo mi egoísmo, el temor de mí mismo, el buscar agradar a otros y caer bien a otros, más que el vivir para Cristo. No voy a sacar la nota que quiero. Si hablo con mi profesor, comparto el Evangelio, o si defiendo una posición frente a la negativa en mi clase de universidad, del relativismo o de que no existe Dios, muy parecido a la película Dios está muerto, y uno a veces le cuesta pensar y decir, bueno, voy a hablar aunque padezca rechazo. El jefe va a pensar mal, no avanzaré bien en mi carrera, tal vez esto que estoy por hacer va a coartar en mi trabajo las posibilidades de ascender o de continuar una mejora económica, salarial, de posición. Espera un minuto, diría alguien. ¿Dar mi dinero? ¿Qué cosa? Y algunos tal vez se sienten confrontados con el hecho de decir, wow, ser creyente a veces es una cosa, pero ser discípulo es apostar todo lo que soy, lo que tengo, mi vida, mis recursos, mis talentos, mis planes, mis sueños, y rendirlos a Cristo. Y eso es ser un discípulo, vivir por Jesús. Mi tiempo. ¿Quieres esto también? A veces eso diría el que todavía no quiere ser un discípulo, creyente. No es cómodo compartir con mi vecino acerca de Cristo o invitarle a un evento evangelístico. Si eso está pasando con una persona, tal vez está luchando en su identidad. Involucrarme más en la obra significaría cambios en mis prioridades. ¿Y qué va a pasar con mi hobby o esta mi actividad?
prepararse para la obra puede ser un costo de tiempo, dinero y humildad. Tendré que despojarme de algunas cosas que anhelo, enfrentar a una persona que nos lastima o que ha hecho algo malo. A nadie le gusta el conflicto, es más cómodo evitarlo. Y estas son las cuestiones, la esencia de nuestras creencias. Como decía en la pirámide, mis creencias determinan mis valores que producen mi conducta. Y en esta pirámide, que es como un témpano, solamente se ve la parte de arriba, que es mi conducta. Un pedacito pequeño, el 10% de lo que flota del iceberg es lo que se ve, que es mi conducta. Pero mis creencias y mis valores en el discipulado, es por eso que muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando están discipulando y una persona pasa y sube de nivel y pasa de ser creyente a servir en la iglesia y está sirviendo y está involucrado y está con un rol en el liderazgo y de un día al otro se aparta y deja, dice, ¿qué pasó? Pero no era creyente. Y tal vez, no digo que sea, pero tal vez la respuesta está en que el discipulado no llegó hasta la esfera de las creencias, simplemente llegó a los hábitos, hasta la conducta. Y hubo un cambio de conducta, pero no, el cambio de conducta no fue permanente, fue solamente por el momento, porque no se había llegado a las creencias. No es cómodo dar más ofrenda para la obra, significaría cambios de mis prioridades o que sacrifique algo. Conversar con mis líderes o mis padres acerca de mi llamado, tener que abrirme. Y cada uno de los que ha decidido servir a Dios o ser misionero ha tenido que enfrentar esa convicción. Aún en hogares creyentes, padres no querían que sus hijos sean creyentes. Yo escuché testimonio de un muchacho que discipulaba, que cuando le dijo a su papá, papá, quiero servir a Dios, le dijo, mejor dedícate a otra cosa, de esto no se puede vivir. El papá que era pastor, a su hijo, que tenía un llamado. Y a veces uno va a experimentar esa presión, ir al campo, muy incómodo. Tengo que aprender otro idioma, qué cosas raras tengo que comer, obedecer a otros líderes, no tener el control de mi programa, pedir dinero a diferentes personas, qué van a pensar de mí. Y a veces todo eso es incómodo. Y ahí estamos de nuevo en el corazón. ¿Soy yo en mis planes? Quedarme cómodo, guardar lo que tengo, decidir quién merece de mí, de mis fondos, de mis capacidades. Yo puedo hacer esto, yo decido esto, o de corazón, compartir la bendición, ir a compartir, incluyendo a otros, alcanzando y compartiendo el evangelio, ir en su poder y poner el centro de mi corazón esa decisión. Y al final va a ser eso, ¿cuál corazón voy a tener? Y eso tenemos que entender. A veces en el discipulado no se hace esa confrontación desde el principio. Y es un desafío para nosotros poder poner los límites. Y el Señor Jesús lo hacía con sus discípulos. Ponía cosas difíciles delante de ellos para que tomaran decisiones. Y ahora ustedes, ¿qué harán? ¿También me dejarán? Y Pedro decía, no, Señor, ¿a quién oiremos que tenga palabras de vida eterna? ¿Somos fieles solo cuando nos conviene o somos egoístas? Y este es otro desafío en cuanto a nuestro tiempo, capacidades, recursos y talentos. Esas capacidades, recursos y talentos, el creyente ha entendido que son de Dios. Ahí está el proceso de transición. Dejar de ser creyente que tiene deseos, anhelos y planes, a comenzar a vivir bajo el señorío de Cristo, el cual es someter todo lo que tengo a sus pies y descubrir que a Él y para Él y a través de Él y por medio de Él son todas las cosas para su gloria. Y Él me quiere usar a mí
en este proceso y esa es mi función. Ese es el proceso de descubrir, por eso necesitamos pasar un proceso, ¿no? Y esto va a tomar energía de nosotros, cuidar o descuidar. Como personas que queremos discipular, porque básicamente el concepto de ir y hacer discípulos a todas las naciones, básicamente es eso. Lo que hace un creyente acá, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, en Sucre, o yo acá en la Argentina, Mendoza, Uruguay y Estados Unidos, básicamente lo que hace en ese lugar es hacer discípulos. Les enseñan a que guarden las cosas que el Señor nos ha mandado. Y eso lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. España, donde hay más de 500 pueblos sin testimonio. En la selva, entre los yuracarés, donde están trabajando algunos siervos, ministrando, aprendiendo un poco de la cultura, el idioma, y usando sus dones y talentos para ser discípulos y alcanzar a esta generación que nos toca. Vamos a ver ahora un poquito de lo que hizo Pablo a través de la vida de Timoteo. Vamos a buscar este pasaje que está en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y leemos lo que dice Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también esto a otros. Y esto es importante en el proceso de discipular, saber elegir discípulos, saber elegir personas que tengan inquietud. Podemos hacer un tamizado de personas interesadas. Podemos hacer, ver las personas nuevas que están asistiendo, tamizarlos a través de un estudio bíblico grupal, un estudio bíblico casero, una célula. Darle material para ver si lo lee, con pequeñas cosas prácticas para poder escribir y ver si lo está haciendo. Si hay interés y lo termina, a la medida que tenga interés, le doy otro folleto que lo pueda llenar, leer y analizar. Como un prediscipulado, para ver cómo está. Y una vez que hay un compromiso y ves ese compromiso, recién pasar al siguiente nivel, que es encontrar hombres fieles que sean idóneos para que también estos enseñen a otros. Una vez que la persona es un comprometido para vivir, es muy fácil que pueda comprometerse para enseñar, porque ya lo está viviendo. Es complicado ver maestros o profesores o instructores o capacitadores que hablen sin tener conocimiento de causa, ¿no? Sin estar empapados. Como decimos, realmente se han remangado y han trabajado en eso. ¿Te das cuenta cuando alguien habla simplemente porque ha leído y está informado con alguien que lo ha vivido y lo practica? Cuando alguien ya lo vive y lo practica, está listo para enseñar a otros, porque es parte de su ADN, es parte de su naturaleza. No es un esfuerzo para él hacerlo, al contrario, ves que oportunidad que puede, va a estar hablando del tema. Ese es el concepto acá del pasaje, poder preparar a otros. Quizás Dios nos pregunte, ¿fuiste mi discípulo? Esta va a ser tal vez una pregunta. No sabemos de las preguntas que va a haber en el cielo, pero puede ser una de estas. ¿Fuiste mi discípulo? El Señor quiere que seamos sus discípulos. ¿Hiciste discípulos que sean discípulos, que hicieron discípulos? ¿Te enfocaste en asegurar la siguiente generación? Es lo que se hace los que cosechan, ¿no? Cosechan, se recoge la cosecha, pero se separa una parte para semillas para la siguiente siembra. Hacer discípulos. Esta era la meta principal. Un discípulo maduro busca conocer el corazón de Dios. Y debemos aprender a conocer el corazón de Dios. Algunas cosas para marcar. Y ahí sí, tal vez en tu apunte, seguramente tienes esta parte, sería bueno que lo puedas pensar, y si ya lo has llenado y te cuesta, marca
las ideas que no estás practicando. Una de las ideas, establecer una relación cercana pasando tiempo con ellos. Has establecido una relación cercana. ¿Cómo se establece una relación cercana? Tiempo, involucrarte en lo que sabes que hace, participar en sus eventos, si es deporte, si es música, escucharlos, motivarles y ayudarles a crecer en su vida espiritual, buscar los temas en los cuales ellos pueden y están teniendo hambre espiritual. Hay gente que piensa que el discipulado debe ser algo general y todos deben tener, pero hay otros que deciden hacer un discipulado en función de la necesidad, como en el hospital, ¿no? Como en el hospital. Cuando vas al hospital, no se dedican a revisarte cómo están tus pies, tus plantillas, tu mano, tu cabello, si estás perdiendo. No, dice, ¿qué le duele? ¿Por qué se siente mal? ¿Qué comió? Y comienzan a levantar un análisis exhaustivo de la persona por qué ha venido a este lugar. Y eso también tiene que ser un poco el enfoque espiritual, ministrar a partir de la necesidad. Ahora, eso es solo un pie para continuar, porque después él puede estar sintiendo un síntoma, pero tal vez su mal sea otro. Ayudarles a formar amistades cristianas. Y eso es, como decía hace rato Roxana en mi orejita, me decía, el discipulado es vida. Entonces es lindo el contexto. Hay gente que crece en un contexto y por el contexto en el cual ha crecido, vive de esa manera. Por eso el Señor decía, dejen todo y síganme. Y dice, dejando sus redes, le siguieron. Cambió el ambiente. Muchos discípulos les cuesta producir cambios en su vida espiritual porque no han salido de ese ambiente. Entonces, ayudarles a formar nuevas amistades. Involucrarles en los ministerios de la iglesia. No necesariamente como responsables, pero asegurarme de que se involucre en alguien que más que impartirles manejo de funciones dentro de un ministerio, les impartan valores, les expliquen por qué hacen las cosas. Si va a ser lavar baños, es decir, che, vamos a lavar los baños, pero como para Jesús. Vamos a barrer, sí, pero vamos a encargarnos. Me encantó un amigo que construyó su casa con doble pared en La Paz, una pared que daba hacia afuera y otra pared que daba hacia adentro. Y el acabado de la pared de adentro, al que le pidió que la fabricara, no le importaba mucho, pero el albañil estaba haciendo un trabajo limpiando los bordes, quedando bien marcado el ladrillo, que no quedara chorreada la mezcla. Y el dueño de la casa le dijo, ¿pero qué lo haces así? Si nadie lo va a ver. Sí, pero el Señor Jesús lo ve. Y eso, cuando involucras a personas con vida personas que tienen valores muy altos y estilo de vida ejemplar, contagia a otros. Y la idea de involucrar personas así no es para que sean líderes, algún rato lo van a hacer, pero para que aprendan esos valores. Invitarles a ayudarnos en nuestro ministerio y deberes para que aprendan cómo se hace, cómo se practica, involucrarlos, conocer su realidad espiritual, sus dones, talentos, fortalezas y debilidades. El domingo estuvimos visitando una iglesia en la zona de Tupungato, es en las montañas, y uno de los chicos que trabajaba en la iglesia, que es hijo del anciano encargado, le preguntamos, ¿qué talentos, qué dones tienes? Y me dicen, no, ¿creías que no sé ningún talento? No sé cuál don tengo. Y lo vimos muy cariñoso con los animales y le preguntamos automáticamente con Roxana, cuando viene alguien, ¿te preocupas por él? Sí, dice, veo a alguien que está en necesidad y me acerco y quiero preguntarle qué necesita y dice, tienes don de misericordia, no hay dónde perderse. Y esa es la idea de, imagínate, a una persona así llevándola a un hospital, enseñándole pasos de consolación, animar, entregar un versículo, explicar el evangelio desde un contexto de necesidad. Esas personas van a fluir porque es su don.
Entonces, parte de ese trabajo es el de hacer discípulos. Un discipulador debe ayudar a su discípulo A. Entonces, marca las líneas que estás practicando. Tener una relación íntima y crecimiento con Dios. ¿Qué significa eso? Darles desafíos, leer tu Biblia, tener una lectura bíblica, leer libros cristianos. Tienes ese desafío. No es fácil, ¿eh? No, para ninguno de nosotros, ninguno de los que está acá dice, no, es un desafío. Necesitamos ser animados para eso. Formar buenos hábitos espirituales, cómo hacer sus devocionales, llevar una vida de oración, asistir a los cultos, tener amistades cristianas, diezmar, ofrendar, obedecer las leyes del Señor, enseñarles a dar pasos de fe, confiar en Dios en los momentos de crisis y problemas. Siempre detrás de un momento de crisis y problema, en un discípulo es un momento para comenzar a vivir por fe. Si no lo has hecho vos intencionalmente en el discipulado para llevarlo a esos quiebres de decisión, de cambiar de valores y comenzar a usar los valores del reino de Dios, Dios se va a encargar. Y uno tiene que estar atento a ayudarlos a caminar en esa dirección. Confiar en ti para que tengan con quién rendir cuentas. Y es bueno que puedan abrir su corazón y decir lo que necesitan, las luchas que están teniendo. Marca las ideas que debes prestar atención. Discipulador no debe, y esto cuesta a veces, hacer que su discípulo sea más dependiente de él que de Dios. Hay que comenzarles a enseñar a caminar dependiendo de Dios. Él es el único padre que quiere que vivamos dependiendo de él. No somos Dios para mí, no puedo ser Dios para mi discípulo. Desanimarles o forzarle a hacer cambios en su vida que el discipulador piensa que sean necesarios. Y a veces queremos forzar cambios en la vida de él. Acordate la pirámide de nuevo. La base es creencias que producen valores, que producen conductas. Si yo arranco una conducta, mi creencia va a desatar a través del valor que ya tiene otra conducta que tiene la misma raíz, una creencia incorrecta. Tal vez era adicto al cigarrillo. Bueno, ahora ya no va a ser adicto al cigarrillo. Va a ser adicto a los chicles de nicotina. Claro, el humo no se ve, pero la adicción no se ha ido. Solo cambié su manifestación, porque hay una debilidad en él, una creencia incorrecta. Entonces, a veces nos pasa eso. Vemos a alguien que entra a la iglesia con tatuaje o con piercings, y parece que quisiéramos vestirlos para que no causen vergüenza. No, debemos dejar que sean naturales. La palabra de Dios, por medio de la madurez que el Espíritu Santo va a producir en sus pensamientos, van a hacer que ellos dejen ciertos hábitos. ¿Se acuerdan qué hizo Jesús con los discípulos? Cuando el Señor les decía, hay muchas cosas que les tengo que enseñar que no van a entenderlas ustedes ahora, las van a entender más adelante. Una de estas fue el tema de la circuncisión. De entrada el Señor Jesús no les enseñó a los judíos a que dejaran de circuncidar, ¿o no? Pero eso vemos en Hechos capítulo 15, cuando Pedro dice, no es necesario que los gentiles se les obligue a circuncidar. Pero este proceso tomó tiempo. ¿Por qué Jesús no lo enseñó en los 3 años y medio de ministerio que tuvo con ellos? No estaban listos para un cambio. No forzó ese cambio. Dejó que fuera un proceso. Y es así en la vida de nuestros discípulos. Ser egoísta con sus conocimientos o tener una actitud orgullosa. Esto es algo que no debe pasar. Debo compartir lo que sé, lo que conozco, mis experiencias, y no lo compartirlas desde una plataforma de orgullo, como si yo solo tuviera la verdad. No es así. Siempre es recordar que el Señor, por la gracia de Dios, tenemos esa capacidad. El trabajo del discipulado requiere una actitud de humildad y servicio total.
va a tocar el corazón del discípulo cuando hay una actitud de servicio hacia él. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Puedes pensar en cómo hizo el Señor Jesús. Gastaba tiempo con personas, se sentaba a ver su necesidad y los visitaba. El pozo de Jacob, una mujer samaritana, la mujer que iba a ser lanzada, apedreada por la turba que la quería matar porque fue hallada en pleno acto de adulterio. Y así podemos sumar eventos. Comiendo en las bodas de Caná, caminando. Siempre fue a través del movimiento que tenía con ellos, en la actividad. Y eso es importante que podamos entender. Jesús es nuestro ejemplo como discipulador. Fue informal y personal. Enseñó mientras iba en el camino, tomando oportunidades diarias. Les dio trabajo y responsabilidad y después les dijo para que lo hicieran. Los dejó para que lo hicieran. ¿Qué significaba eso? Poderlos darles libertad. Y eso cuesta a veces. ¿Qué hizo Pablo? En 2 de Timoteo capítulo 1 acabamos de leer el pasaje del capítulo 2:2, pero mira lo que dice en el versículo 1, en el versículo, 2, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 2, dice así. Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo le escribía a Timoteo y le dijo que era su hijo amado. Muestra su cercanía y amor por Timoteo. Lo bendice, ¿no? Y le dice, desde joven, dice, mis oraciones por ti, de día y de noche, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, que sin cesar me acuerdo de ti y de mis horas, dice el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendecir a nuestros discípulos. Reconoce que Dios, quien ofrece gracia, misericordia y paz, no el mentor. A veces puede pasar que el mentor o discipulador puede sentirse Dios con su manera de guiar. Él dice no. Él reconoce y dice, es el Señor el que produce la paz. Versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, orando sin cesar, de día y de noche. Relación personal. Muestra que Pablo tuvo una relación íntima con Dios. Versículo 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Compartir en confianza. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y a veces nuestro discípulo va a necesitar ese tiempo de derramar su corazón. Y dice gozo, deseo de verse. Diciendo esto a nuestro discípulo se muestra que no es un peso dedicarle tiempo, sino un gozo. Es un gozo. Que él sienta que disfruta uno de estar con él. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice, él ve en ti, ¿no? El don, el potencial que tenía, la capacidad de crecer. Conoce a su familia, Loida y Eunice, entiende que esta etapa de ser discípulo ha empezado en un momento, tiene un recorrido, pero Dios está a cargo y él está en ese momento ahora, pero la obra de Dios va a continuar. Ahora está Pablo caminando con Timoteo, pero ya caminó con su abuela y su madre y ahora está con él, pero va a continuar esto, la obra de Dios. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y ese desafío, ¿no? Reconocer
tienes capacidades, animarlo, desafiarlo, retarlo para más. Reconoce los dones que tiene. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ahí de nuevo lo desafía, ¿no? A crecer, a hablar directamente a su necesidad, poner dominio propio y valentía. Y esa fue la forma de Pablo de poder ministrar la vida de Timoteo. Hacer preguntas de guía. A veces pensamos que el discipulado es un tiempo en el que el maestro habla y el alumno escucha. Pero no es así, hermanos queridos. El tiempo del discipulado es para que a través de preguntas pueda escuchar y descubrir, ¿se acuerdan de nuevo de la pirámide? Sus valores y sus creencias. Entonces útil dejar que la otra persona piense, reflexione antes de contestar. El Señor Jesús hizo 307 preguntas. Le hicieron 183 preguntas, pero solo contestó 3. Hizo preguntas para guiar, empezar una conversación y para hacer reflexionar, ¿no? ¿Me puedes dar agua? Y la mujer le preguntó, ¿tú me pides a mí? Si supieras quién te pide, tú me pedirías. Esas preguntas que producen que la mente piense del discípulo. Hacer preguntar, ¿por qué? ¿Por qué confías en esto? ¿Por qué reaccionas de esta manera? Vamos a ver un ejemplo. Si tengo un problema de enojo, ¿no? El discípulo tiene un problema de enojo. ¿Cómo trabajo con alguien que es muy quejoso, muy gritón? Explota, es un fosforito. Cada vez que lo frotas, se prende fuego. Tengo que preguntarle, ¿por qué crees que tienes ese enojo? Y te va a justificar, ¿no? Te va a decir, es que no sabes, me trata mal, me hacen reaccionar, no es justo. Y dejar que hable y exprese. Preguntarle, ¿qué piensas que Dios quiere que hagas con tu enojo? Y la persona tiene que dejarlo que piense, no dejar que sufra ese momento de agonía hasta que encuentre una respuesta, porque tiene que rebuscar de todos sus argumentos que justifican su enojo a el fondo. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Y cómo Dios reaccionaba? Otra pregunta. ¿Qué versículo recuerdas que habla sobre el enojo? Si no se acuerda, puedes leer el pasaje. Este es un ejemplo. Eso nos va a desafiar a nosotros a hacer un discipulado activo. Los detalles, cómo habla, qué piensa, cómo se expresa, qué dice, cómo mira, cómo reacciona, son la materia prima para que yo pueda hacer una radiografía espiritual a través del Espíritu Santo con la palabra de Dios, descubriendo dónde están las verdades que van a sacar esas mentiras que cree. Y dice en Efesios, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo en el pasaje. Y es un tema, podemos hacer otro estudio de esto en esta noche, pero dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora lees el versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad entre vosotros. Te vas a dar cuenta que el contexto del enojo es relaciones. El contexto del enojo es convivencia. El contexto del enojo es interactuar. Y si yo reacciono a veces, la raíz de mi enojo es mi egocentrismo, egoísmo, egolatría, autoestima alta, menosprecio a otros. Y ahí está la materia prima. ¿Qué entiendes en este versículo? ¿Qué significa no deis lugar al diablo? Y hay versículos en Proverbios para profundizar, pero no vamos, por amor al tiempo, no vamos a hacer eso. ¿Qué puedes hacer la próxima vez que estás enojado? Y es un tema para charlar. Otro caso. Me es difícil hacer mis devocionales todos los días. ¿Qué puedo hacer? Y ahí hay
Bueno, de nuevo, pirámide, en mi confianza, en qué creo, mis valores y mi conducta. Tal vez no entiendo el beneficio de mi relación con Dios y de mi intimidad con Dios para la transformación de mi alma. Si ese es el tema, hacer un estudio de transformación. Y eso va a ayudar. El conocimiento produce transformación. Y me gustó este dibujo porque muchas veces el proceso es así, ¿no? No entiendo las cosas, produce eso. Mira, ya terminamos, Juan. Quiero que puedas leer Juan capítulo 8, versículo 31 al 39 conmigo en estos pocos minutos que nos queda. Mira lo que dice Juan 8:31. El Señor Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo del pecado, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no halláis cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ahí empieza una confrontación, pero da a entender el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad produce libertad. Entonces, cuando yo entiendo la raíz de mis males, de mis deseos, de mis anhelos, de mis planes, de mi corazón, cuando yo entiendo eso y cuando entiendo la verdad de Dios, entonces puedo ser libre. Quiero contar, para terminar, esta historia de amor. Es una historia de una mamá que llevaba a su niña a la escuela. Su mamá tenía cicatrices en la cara y en las manos. Y claro, los niños cuando la llevaba a la escuela no estaban muy contentos de ver a la mamá de la niña. Y con el tiempo le fueron diciendo: uy, qué fea que es tu mamá. Y después le decían: ya te trajo el monstruito. Qué fea es tu mamá. Y la niña gradualmente se fue avergonzando y avergonzando. Y bueno, conocido ahora por bullying, ¿cuántos niños sufren eso? Sea su mano torcida, su dedo, su cabello es diferente. Esa parece que la tendencia de cada rebaño donde alguien es diferente. Y comenzaron a maltratar a su madre. Su madre se dio cuenta que la actitud de su hija iba cambiando, hasta que un día la niña le dijo: mamá, yo ya soy grande, yo ya puedo ir a la escuela sola. Entonces su mamá se dio cuenta que algo raro pasaba y le dijo: pero no puedes ir sola, se roban a los niños. Digo: sí, pero me dejas en la esquina y ves cómo yo camino hasta la puerta del colegio y tú ves cuando yo entre y ya está. Claro, la madre sabía que pasaba algo, pero no entendía qué era. El sufrimiento de la niña al estar sufriendo ese rechazo por la madre que tenía. Entonces su mamá, llegando a la escuela, dijo: está bien, vamos a hacer así. Yo te voy a ver de acá y voy a estar cerca por si necesitas algo, pero tú puedes caminar hasta la entrada del colegio. Entonces la niña se alejó de la madre, entró al colegio y su mamá rápidamente se dio la vuelta por detrás del colegio hasta llegar a la zona donde era el patio donde estaban los chicos de kinder, y la niña estaba ahí. Y las niñas comenzaron a decirle: ¿y te trajo el monstruo hoy? ¿Y qué pasó? ¿Te dejaron solita? ¿El monstruo ya no vino hoy? Y su mamá se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Y la niña se encerró y se avergonzaba. Y comenzó a avergonzarse de su mamá, pero no le iba a decir. Entonces su mamá le fue a recoger al mediodía y la llevó a casa y le dijo: mi amor, es tiempo que te cuente una historia. ¿Tú sabes por qué tengo esta cara así de fea y por qué tengo estas marcas?
cuando tú eras pequeña, recién nacida, tu papá es mecánico y trabajaba en un lugar donde hacía mantenimiento a las máquinas en el campo. La carpa donde vivíamos estaba al lado de donde él trabajaba y había muchas herramientas remojando en gasolina para que las limpiara. Él un día no se dio cuenta y una chispa de la máquina que estaba trabajando saltó y prendió la gasolina. La gasolina explotó y se incendió la carpa donde tú estabas durmiendo y se prendió fuego y comenzó a quemarse. Papá estaba tratando de apagar el fuego, pero yo corrí rápidamente para sacarte. Yo te saqué, te tuve que abrazar y sostener entre mis brazos para que las llamas no te quemaran, pero yo me quemé. La niña abrazó a su mamá y nunca más tuvo vergüenza. Ese es el poder del conocimiento. Cuando yo entiendo el amor de Dios, cuando el discípulo entiende el amor de Dios y lo que Él quiere para nosotros es por amor, y cuando comienza a descubrir esas verdades, esa confianza al entender el amor de Dios produce una transformación. Se nos van los miedos, se nos va la vergüenza, se nos va los refunfuñeos y las crisis que tenemos como resultado de esta verdad que produce transformación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Su mamá no cambió, las cicatrices no cambiaron, pero la actitud de la niña ya no era de vergüenza, era de orgullo. Porque ¿cuántos niños podían decir que sus papás los amaban a tal punto de quemarse por ellos? Ahora ya tenía gozo. Eso es lo que pasa en el proceso del discipulado. Tenemos que hacer eso dentro y fuera de la iglesia. La pregunta, tal vez para terminar ahora, es: ¿soy discípulo? ¿Hago discípulos? Dios quiere que hagamos discípulos, comprometiéndolos a obedecer al mandato de Dios. Orar, movilizar, dar, enviar, ir, cuidar. Una iglesia misionera logra la participación de todos en todo. Y eso, como hijos de Dios, tenemos que lograr. Entonces, vamos a terminar orando en este tiempo y vamos a dar gracias a Dios. Oremos. Bendito Padre, queremos darte gracias por este tiempo, porque podemos entender el rol que tenemos como tus hijos de poder hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos has enseñado. Señor, tenemos que ser discípulos que hacen discípulos, movilizar nuestra mente y nuestro corazón en ser dinámicos, como dijiste a tus discípulos: os haré pescadores de hombres. Señor, cada pez tiene una carnada, no todos pican con la misma. Haznos sabios, Señor, como dice Proverbios: sabio es el que gana almas. Que podamos tener la guía de tu Espíritu Santo y aprender esta dinámica que es la que transforma, Señor, el mundo. Multiplicamos, Señor, no simplemente sumamos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, querido Javier. Realmente es un tema muy